Muy bien, ahora sí arrancamos. Hoy vamos a estudiar una bienaventuranza. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 6. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Oramos. Señor, te damos gracias el día de hoy por este momento tan hermoso y precioso que nos permites escuchar tu palabra, escuchar tu voz. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida, y que esta palabra dé mucho fruto, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Muy bien. Pues hasta la fecha hemos estudiado bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, ¿no? Los pobres en espíritu. También bienaventurados los mansos. Ya estudiamos tres: los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos. Y hoy toca bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a modo de introducción, que nos puede servir para entender un poquito más esta bienaventuranza, todo ser humano anda caminando la vida con un vacío en su corazón. Ese vacío que ha tratado el ser humano siempre de llenarlo de una manera o de otra manera. Algunos tratan de llenar ese vacío en su corazón con éxito, por ejemplo, con posesiones, con riquezas, con fama, con nombre, ¿no? ¿Has escuchado algún familiar que dice: tienes que estudiar para tener un título y ser alguien en la vida? No tiene nada malo estudiar. Yo soy de los que están a favor de que estudien nuestros jóvenes, pero yo no enseñaría que estudien para ser alguien en la vida. Pero lo que nos enseña la cultura, lo que nos enseña el mundo, porque si no tienes un título no eres nadie en la vida o no eres algo en la vida, y no es así. Entonces, personas que tratan de llenar ese vacío con vicios, con droga, con alcohol, algunos con mujeres, con lujuria, con lascivia. Y sí, al momento es algo tal vez placentero, pero es momentáneo. Pero sigue ese vacío en el corazón del hombre. Ese vacío nunca jamás será llenado a través de todas estas cosas, porque ese vacío es el tamaño de Dios. Y solo Dios puede llenar ese vacío en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy queremos hablar de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué se refieren los que tienen hambre y sed de justicia? Hoy, en esta enseñanza, quiero contestar tres preguntas. Esa es mi meta. Primera pregunta: ¿de qué justicia habla Jesús? La vamos a responder. Segunda pregunta: ¿de dónde viene el hambre y sed de justicia? Y tercera pregunta: ¿cuál es el resultado de tener hambre y sed de justicia? No se preocupen, les vamos a ir repitiendo estas preguntas. Entonces, número uno: ¿de qué justicia habla Jesús? Porque tú y yo, cuando escuchamos la palabra justicia, o si lo leemos, nos podemos dar una idea, porque tenemos un concepto de justicia. Y yo creo que la mayoría de los cristianos lo podemos relacionar como: ok, Dios me va a hacer justicia. Más porque como hijos de Dios a veces recibimos críticas, ¿no? Hablan mal de nosotros o nos hacen algún daño, ya sea moral, ya sea económico, y decimos: Dios me va a hacer justicia. Yo tengo hambre y sé que Dios me va a hacer justicia. O algunos hermanos dicen: a ver, vamos a ver esta situación. Yo creo que lo justo es esto y esto. O te hacen algo y tú dices: es que lo justo creo que sería esto. Y creemos que Dios habla de esa justicia, pero no es así. ¿Cómo podemos definir justicia y no equivocarnos? Pues lo más sencillo es, como dicen por ahí, leer el contexto, ¿va? Para no sacar un texto fuera de contexto y sea un pretexto.
En Mateo, solo en Mateo, porque si no, pues no acabamos, ¿verdad? Pero en Mateo, en el libro de Mateo, se menciona 5 veces la palabra justicia. Y yo no creo, en lo personal, que cada vez que se mencione se hable de una justicia diferente. Yo creo que tiene que ver con la misma justicia. Entonces, para entender a qué justicia nos habla Jesús, vamos a leer cada versículo de Mateo que hace referencia a la palabra justicia. Podemos ver, por ejemplo, que se menciona en Mateo 5:6, en Mateo 5:10, Mateo 5:20, Mateo 6:1, Mateo 6:33. Entonces vamos a ir uno por uno. Mateo 5:6, pues no, porque es el tema, ¿verdad? Pero vamos a leer Mateo 5:10, que está ahí adelantito. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que ¿qué? Padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No voy a profundizar en este versículo porque esa va a ser otra prédica, es otra bienaventuranza, pero nos puede dar una idea a qué justicia se refiere. En este pasaje nos dice que algunos son perseguidos por la justicia. Entonces aquí se puede referir a qué justicia se refiere. Yo puedo ver que en este pasaje se refiere a hacer la voluntad de Dios. Y es verdad, ¿cuántos han experimentado que por hacer la voluntad de Dios a veces recibimos cierta persecución? Hay personas que padecen persecución por hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que por hacer la voluntad de Dios, su propia familia les ha cerrado las puertas. No queremos saber de ti. Ay, el hermanito, el aleluya. Ese es un tipo de persecución. Y así, ¿no? Me puedo ir a muchos ejemplos, pero esa sería otra prédica. La vamos a ver. Vamos a Mateo 5:20. Dice: porque os digo, y eso está muy bueno, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, caray, ¿a qué justicia se refiere? Porque él le está diciendo a sus discípulos, su justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. ¿Acaso hay 2 justicias? Pero igual tenemos que interpretar bien el texto. Si leemos, eso les queda de tarea, lean Mateo del 20 en adelante, del versículo 20 en adelante. Va a haber muchos temas y son temas del Sermón del Monte. Pero por ejemplo, del 21 al 26 hay un tema. Jesús menciona sobre no matarás. Dice: en la ley fue escrito no matarás. Pero Jesús dice: mas os yo digo que el que odia a su hermano es como si mataras. Entonces dices: a ver, ¿cómo está esto? Está diciendo que matar en la ley es algo externo, pero el odio, algo del corazón. Viene algo del corazón. Después viene el tema del 27 al 30, habla del adulterio. Dice: en la ley habla del adulterio y todo eso, y que mas yo os digo que la codicia, que codiciar la mujer que no es tu mujer, dice, ya adulteró en su corazón. Entonces habla sobre la codicia, la lujuria, algo del corazón, pero lo compara con la ley, algo externo. Después en el 31 y 32 habla del divorcio. No, que la carta de divorcio, dice, sí, se los dio Moisés, pero ¿por qué? Por causa de la dureza de su corazón. Después del 33 al 37 habla de las promesas. En la ley dice que lo que prometes, lo que juras, dice, debes de cumplirlo. Pero Jesús les habla de algo más profundo. Dice, no necesitas hacer promesas, no necesitas jurar que por Dios, que por el cielo, la tierra, que por mi mamá, porque algunos, te juro por mi mamá. Y algunos dicen, pero pues ya ni está, pero por eso.
por mi madrecita santa, te juro. Santo solo hay uno. Amén. Dice Jesús, no necesitan prometer y jurar. Que su sí sea sí y que su no sea no. Punto. Después en el 38 al 42, Jesús dice, en la ley se dice ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que si alguien les pega la mejilla, ofrece la otra. Si alguien te pide tu túnica, dales la capa. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala dos. Entonces no tiene que ver con esa justicia que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 5:20 que nuestra justicia sea mayor que los escribas y fariseos, ¿a qué se refiere? Nos está diciendo que la justicia de los fariseos era algo externo, algo superficial, que se limitaba a hacer las cosas por fuera, pero no trataban con el corazón. Entonces, la justicia no debe ser solo externa, para que me vean, para cumplir. Debe ser algo del corazón. Esa es la justicia mayor a la que se refiere Jesús. Que sí, sea algo externo, pero que venga de algo del corazón, de algo interno. En resumen, en este pasaje se refiere al cumplimiento de la ley, pero no solo de manera externa, sino del corazón. Amén. Vamos a Mateo 6:1. ¿Qué tiene que ver con esto? Guardaos, fíjate cómo está conectado, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál era la actitud de los fariseos y escribas? Su justicia era externa, era para que los vieran, era para cumplir, era para recibir el aplauso del hombre. Pero ellos podían, por ejemplo, predicar sobre el matrimonio en un lugar público. Y podían hablarte del matrimonio bien bonito, conforme a la ley y todo eso. Pero en su casa tratar mal a su esposa. Y así hay muchos cristianos. Pueden venir a cantar, ¿verdad? Adorar a Dios, bien precioso. Gracias sublimes. Están cantando. Pero llegando a su casa. Pero ya te dije. Así no se hacen las cosas. Es que tú siempre. Y tratas mal a tu esposo o a tu esposa. ¿A quién nos parecemos? Hello. ¿A quién nos estamos pareciendo? Los fariseos podían hablar y predicar sobre el adulterio. De hecho, lo condenaban. Al grado que cuando cachaban a alguien, les encantaba apedrear. Y apedreaban. Pero Jesús les estaba diciendo a los fariseos, ustedes hacen eso, pero luego en su corazón, cuando predican o enseñan o visitan a alguien, codician a la mujer de ese hombre. O sea, hay un problema en el corazón. Los fariseos y escribas querían la aprobación del hombre. No les importaba la aprobación de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el creyente busca sobre todas las cosas que su justicia sea contemplada por Dios. Amén. Que el creyente busca que su obediencia, su santidad sea agradable, no al ojo del hombre, a los ojos de Dios. Amén. Y Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces creo que con esos pasajes nos podemos dar cuenta de qué justicia habla Jesús. Te quiero dar una definición de lo que es justicia, de esos pasajes del que habla Jesús. Es el deseo del corazón del creyente
de vivir una vida de obediencia y santidad para complacer el corazón de Dios. Lo repito, ¿de qué justicia habla Jesús? El deseo del corazón del creyente de vivir una vida de obediencia y santidad para complacer el corazón de Dios. Wow. Quiero hacerte varias preguntas el día de hoy. No me contestes en voz alta. ¿Está tu corazón centrado en complacer a Dios en obediencia? ¿O está tu corazón centrado en complacer al hombre? ¿Qué te mueve más? ¿Tu justicia ante el Señor o tu justicia ante el hombre? Porque hay algunas hermanas que dicen, ay no, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Cómo está el deseo de tu corazón para complacer a Dios? Porque tal vez tú puedes decir, bueno, a mí me da igual los hombres, complacer a los hombres, pero ¿te preocupas y ocupas en complacer a Dios? Ahora podemos leer esta bienaventuranza de otra manera. Digamos que quitamos la palabra justicia y ponemos esta definición de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de vivir una vida de obediencia para complacer a Dios. Ya como que podemos profundizar un poquito más. Entonces, primera pregunta ya la respondimos. ¿De qué justicia habla Jesús? Segunda, ¿de dónde viene el hambre y sed por justicia? Ya entendiendo a qué justicia me refiero o a qué justicia se refiere Jesús. Entonces, en base a esto, quiero que me ayuden a responder esas preguntas. Hoy voy a estar muy preguntón, ¿Puede un no creyente, escucha, puede un no creyente tener hambre y sed de justicia? La respuesta es no. Acuérdense la definición de justicia. Justicia es complacer, ¿no? Tener una vida de obediencia y santidad para complacer a Dios. Una persona no creyente no está pensando en eso. No está viviendo una vida en santidad, en obediencia para complacer a Dios. ¿Puede una persona que no ha nacido de nuevo tener hambre y sed de justicia? No. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido hambre? Yo creo que todos los días, ¿no? Todos tenemos. Pero ¿alguna vez alguien ha tenido así muchísima hambre que después de un ayuno de 20 días? ¿Cuántos han experimentado el estar hambrienojados? ¿No? Como yo, si no, ¿cómo me enojo? Algunos se enojan, ¿verdad? Me puse a investigar un poquito por qué tenemos hambre y por qué tenemos sed, ¿no? Lo natural. Y obvio, no es una clase de eso, pero por ejemplo, el hambre viene de una necesidad de energía y una regulación hormonal. En base a la necesidad de energía, el hambre generalmente indica la necesidad de energía. Cuando los niveles de la glucosa en la sangre disminuyen, se envían señales al cerebro para indicar que es hora de comer. Amén. Ya vamos a comer. Sed viene de una necesidad de hidratación y una regulación de electrolitos. La sed es la respuesta del cuerpo a la pérdida de líquidos y la necesidad de mantener un equilibrio de acuerdo al agua en el cuerpo, adecuado de agua en el cuerpo. Ahora, cuando alguien en lo natural no tiene hambre, vamos a comer, no tengo hambre. Y en la tarde, no tengo hambre. Y al día siguiente, es que no tengo hambre. Es que algo anda mal, ¿sí o no? Está enfermo, o se está enfermando, o algo está mal en su cuerpo. Allá, por ejemplo, en urgencias, cuando viene uno gritando, casi no lo pelan, porque dicen, está bien. Pero cuando uno viene así con la voz bajita, que casi ni puede ni hablar y todo, mételo a las urgencias, viene grave.
Cuando te preguntan los doctores, si no te preguntan cuando te están diciendo qué síntomas, ¿no? Ah, pero ¿está comiendo? Sí. Ah, bueno, está bien. Ahí va, nada más con este medicamento, pero que siga comiendo. Se fijan mucho que es importante que coma. Porque cuando deja de comer, dice, esas son unas señales de alerta. O lo traes o lo llevas a urgencias, ¿no? Depende de la enfermedad. Entonces, cuando no tenemos hambre, algo anda mal. Cuando no tenemos hambre y sed de justicia, es que algo anda mal. Entonces, el no tener hambre y sed de justicia nos puede indicar que algo no está bien. Por eso hay personas que aunque vayan a la iglesia, te dicen que les cuesta trabajo obedecer a Dios. Y dicen, y pues no lo hago. Personas que vienen a la iglesia y no piensan complacer a Dios. Se complacen a ellos mismos o complacen a otros. Yo ya cumplí, ya vine. Pero en la semana no buscan complacer a Dios. Hay personas que están aquí y quieren que ya termine el culto. A ver, ¿a qué horas ya le para al pastor? Porque tengo un compromiso y tengo cosas que hacer. Si supiera, tengo muchas cosas que hacer, pastor. Ya, apúrele, córtele. Y tú los ves que terminando ni se despiden, ya se van corriendo. Porque van a ir a complacer otras cosas, ¿no? Hola, hola. Pregunta, ¿buscas complacer a Dios? ¿Tienes hambre y tienes sed de justicia? Te lo voy a poner con ejemplos prácticos. En tu semana, olvídate del domingo, en tu semana, si tuvieras así las opciones, porque algunos dicen, no, pastor, yo ni tiempo tengo. Bueno, digamos que tienes el tiempo de escoger ver una película o una prédica. ¿Qué escoges? No, pastor, pues claro, la respuesta es obvia, una buena película con palomitas. Claro, una buena película, una buena serie. Estamos analizando porque muchos realmente preferimos ver una película, una serie que una prédica, que escuchar la palabra de Dios. Eso habla de nuestra hambre. ¿Preferimos en la semana escuchar alabanzas o música secular? Es que está bien bueno. Ya la música está horrible, está bien fea. Cuando te reúnes con los hermanos que se van a reunir y ¿qué platican? ¿De la palabra de Dios, del reino de Dios o del chismerío santo? ¿O del desahogo familiar? Y sin darte cuenta estás hablando de un hermano, de otra hermana y hasta del pastor ya lo metiste ahí en el paquete. ¿Ven cómo está nuestro corazón? ¿O hablamos de la palabra de Dios? ¿O nos reunimos para...? Yo he estado en reuniones así de lejos he visto, y que dice un hermano, ¿y por qué no mejor ahorita oramos, cantamos o hacemos como un culto? Y la mayoría, no, eso es el domingo, eso entre semana, eso déjaselo al pastor, tú no. Eso habla de la condición de nuestro corazón. Entonces, ¿puede una persona no creyente tener el deseo de complacer a Dios? Obviamente no. Ese deseo no está en el corazón de una persona no regenerada. Entonces, es importante que tú te preguntes el día de hoy, ¿de verdad he nacido de nuevo? No me importa que hayas venido 10 años a la iglesia, incluso que esa sea la segunda o tercera iglesia que ya estás. ¿Has nacido de nuevo? Porque si tú vas a la iglesia por muchos años y nunca has buscado complacer a Dios, no has nacido de nuevo. 2 Corintios 5:17 es algo que nos aprendemos en el discipulado, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no me puedes decir que tienes que seguir igual. Algo tiene que cambiar en tu vida. Las cosas son nuevas. El deseo de tu corazón de complacer a Dios va a iniciar.
Tal vez puedes decir, pero pastor, yo no estoy haciendo nada inmoral, yo no robo, yo no fumo, no tomo, pero a lo mejor no tienes amor a Dios sobre todas las cosas. Y ese es un gran problema porque es el mayor mandamiento, amar a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es decir, con todo tu ser. Fíjate lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, que un no creyente, una persona que no ha nacido nuevo, una persona no regenerada, no anhela a Dios, no busca a Dios. Así que ¿puede el hambre y sed de justicia venir de un corazón no regenerado? Jamás. El corazón no regenerado puede aparentar, pero realmente no quiere complacer a Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no, porque sí hay un justo. Claro que sí. Ese es Dios. Amén. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el único que es justo se hizo pecado por nosotros para que tú y yo fuéramos justificados. ¿Qué quiere decir? Porque nuestra naturaleza carnal no está al buscar a Dios. Pero como hemos puesto nuestra fe en el único justo, Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos justificó. Y ahora sí podemos buscar la justicia, podemos buscar complacer a Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque aquel que murió en la cruz por nosotros nos ha justificado. Y en nuestra naturaleza no había esa hambre y sed, pero en nuestra nueva naturaleza sí. Por eso es importante el cambio de naturaleza. Porque algunos se preguntan, ¿cómo es posible que un cristiano venga, cante, alabe, incluso diezme, pero es, híjole, en su casa lo peor? Bueno, esa persona no ha nacido nuevo, o que vino a la iglesia muy bien y todo se emocionó y después se regresó y ahorita ya los vemos en los bares, ¿no? Nos vemos otra vez haciendo lo mismo de antes o peor. Bueno, es que esa persona nunca nació de nuevo. El apóstol Pedro lo pone de esta manera. Cuando tú tienes un puerquito, ¿verdad? Lo puedes lavar, le puedes poner su moñito estilo coquette, ¿verdad? Su perfumito y lo dejas ahí, pero ya tienes lodo, un fango, tarde que temprano va a ir y se va a revolcar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza del puerquito. ¿O cuántos han visto un perro que le hace hasta con pastito ahí? Se está purgando. Pero luego se lo vuelve a comer. Lo dice Pedro, que el perro vuelve a su vómito, porque es su naturaleza. Puede venir una persona a cantar, a adorar y vomitó todo lo feo, pero si no ha nacido de nuevo, va a regresar a comerse todavía esa porquería de pecado. Así de asqueroso es. Y se lo vuelven a revolcar y vuelven a hacer lo mismo, porque no ha habido un cambio de naturaleza, porque no han nacido nuevo.
y quieren complacer su cuerpo, quieren complacer la carnita. Pues sí, la carnita quiere mentir, la carnita quiere chismear, la carnita quiere vengarse, la carnita quiere ser de las suyas, quiere robar, quiere hablar mal, quiere acostarse con no sé cuántas mujeres o hombres, quiere fumar, quiere tomar. Esa es la carne, lo quiere. Por eso es importante nacer de nuevo. El hambre y sed de justicia nace de haber sido justificado por la fe en Cristo. Y una vez justificado en Cristo, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo. ¿Qué dice? Más Cristo que vive en mí. Y en esa nueva condición tengo el deseo de obedecer, de vivir una vida en santidad. Y cuando el Padre te ve, no mira tu justicia, mira la justicia de Cristo en ti, porque ya no vives tú. ¿Qué dice? Vive Cristo en mí. Amén. Entonces ya respondimos la segunda pregunta, ¿verdad? Tercera pregunta: ¿y cuál es el resultado de tener hambre y sed de justicia? ¿Cuál es el resultado de tener esa hambre y sed de complacer al Padre con mi obediencia, con mi santidad? ¿Cuál es el resultado? Pues dice la palabra de Dios: bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Que somos dichosos. Pero al final dice: serán saciados. Entonces seremos dichosos, somos saciados. ¿Qué quiere decir? Que ya no buscamos complacer nuestra carne. Ahora tú y yo buscamos complacer a Dios. Y todos los días buscamos complacer a Dios. Y ese vacío que teníamos del tamaño de Dios es saciado, es llenado. Ahora tú y yo somos de Dios. Ahora tú y yo somos parte de su familia. Amén. Ahora tú y yo somos salvos, somos regenerados. Nos podemos decir amigo de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando Dios me mira, no mira mi justicia, mira la justicia de Cristo en mí. Y ahora no amamos al mundo, ahora amamos complacer a nuestro Padre. Y con esa cita termino. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. No está. ¿Por qué? Porque esta persona no quiere complacer a Dios, no busca a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que busca complacer a Dios, el que busca complacer en obediencia y en santidad a Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Amén. Entonces, amada iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente tenemos hambre y sed de justicia? ¿Realmente todos los días anhelamos complacer al Padre? O a veces buscamos complacer al ser humano. A mí me puedes engañar. A los demás, a los vecinos también los puedes engañar. Tal vez a tu esposa y esposo no, porque ahí convives 24/7, ¿verdad? Pero a los demás sí los podemos engañar, amados hermanos. Hasta algunos, ellos mismos se engañan. Pero Dios no podemos engañarlo. Él sabe si realmente estamos aquí porque tenemos hambre y sed de complacer a Dios, o que nada más estamos aquí para cumplir, o nada más para sentirnos bien. Porque si no, en la semana, pues por eso nos cuesta orar, por eso nos cuesta obedecer, por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta adorar, por eso nos cuesta poner una prédica, porque no buscamos complacer a Dios. Buscamos complacer la carne,
buscamos entretenimiento, buscamos cosas vanas, cosas pasajeras, por eso nos peleamos, por eso hay disensiones, por eso hay tantas cosas. Y por eso mucha gente que se quiere acercar a Dios no puede acercarse, porque dice, para ser como ese que va a Comunidad Betel, no, ¿para qué? Yo creo que estoy mejor yo. Y de ahí ya me metieron al paquete también. Realmente anhelamos complacer a nuestro Padre. Ponte de pie y vamos a decirle al Espíritu Santo que hoy escudriñe nuestro corazón.